isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Ñau, ñau. Descuigata tiene 7 vidas, tú no. Al ir o volver de tu casa a tu lugar de trabajo, cruza siempre por pasos peatonales o semáforos y evita los tacones para trasladarte. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Descuigato tiene 7 vidas, tú no. Antes de utilizar una herramienta, verifica que estén en buen estado tanto cables como enchufes y no realices arreglos caseros en los mismos. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Ñau, ñau. Descuigata tiene 7 vidas, tú no. Al ir o volver de tu casa a tu lugar de trabajo, cruza siempre por pasos peatonales o semáforos y evita los tacones para trasladarte. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Escucha, no llamé a mi mamá. La voy a invitar a comer un atún al pil mañana. ¿Y la Catita? Habrá parido los trillizos. Le hablaré por Instacat. Ay, tengo que ir al supermercado. Me quedé sin arena y champú para las pulgas y... Para evitar accidentes de trayecto, respeta las señales de tránsito y no te distraigas con música muy fuerte o mirando el celular. Descuigata tiene 7 vidas, tú no. Al andar en bicicleta siempre debes mantener la atención en el camino y cruzar en las zonas indicadas. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Descuigato tiene 7 vidas, tú no. Al trabajar en altura, utiliza siempre arnés de seguridad sujeto a los puntos de anclaje de una estructura firme y segura, cuidando tu vida y la de otros. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Mirar el celular cuando manejas puede provocar un accidente de tránsito grave o fatal. Descuigato tiene 7 vidas. Tú no. No pierdas la atención en el camino por mirar el celular.
Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas por acompañarnos en este webinar llamado Elementos de protección personal en contingencia sanitaria. Seminario online que es parte de un ciclo dedicado a abordar la seguridad y la salud en el trabajo, organizado por el Instituto de Seguridad Laboral y en conjunto con CADO Capacitaciones. Mi nombre es Rocío Gentilucci, yo soy moderadora de CADO y estoy muy contenta por estar con ustedes el día de hoy. Queremos traer con ustedes y nuestros panelistas un espacio de conversación para hoy aplicar el uso correcto de los elementos de protección personal y así impedir la inhalación de contaminantes externos. Para dar comienzo a este seminario web, quiero saludar al docente que nos acompaña el día de hoy. Él es Diego Leiva, él es ingeniero en prevención de riesgos con experiencia en seguridad laboral y en docencia en el área de legislación laboral. Antes de comenzar, le quiero recordar que el chat de este webinar ya está disponible para que ustedes dejen todas sus consultas, las cuales van a ser respondidas al finalizar el seminario. Dejo entonces con ustedes al docente Diego Leiva, quien va a presentar el tema Elementos de protección personal en contingencia sanitaria. Buenas tardes, Diego. Hola Rocío, muy buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escucho, todo ok. Ya, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que todos se encuentren bien junto a sus familias. Me presento, como dijo Rocío, mi nombre es Diego Leiva, yo soy de profesión ingeniero en prevención de riesgo con experiencia en docencia en ámbitos de la seguridad y salud ocupacional. Y hoy en día nos va a tocar hablar un tema que es sumamente importante respecto a elementos de protección personal, obviamente en tiempos de pandemia, producto de la contingencia sanitaria en la cual estamos expuestos en el presente. Por lo tanto, para eso, por favor, en caso de alguna duda, alguna inquietud que tengan, la pueden plantear a través del chat que está habilitado para esta actividad, las cuales van a ser resueltas al final que termine la capacitación propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de los objetivos del aprendizaje que queremos lograr respecto a esta temática de elementos de protección personal en tiempos de pandemia, estamos asociándolo principalmente que vamos a partir hablando de la normativa y algunos aspectos relacionados al uso de los elementos de protección personal, o también se conocen elementos de protección respiratoria como EPR o EPP. Bien, vamos a hablar también de algunas temáticas de limpieza orientadas básicamente al qué hacer frente a alguna situación que hay que desinfectar. ¿Cuáles son los requisitos, verdad, que tiene que tener una empresa que está realizando sanitización, por ejemplo, que está entregando un servicio de sanitización a otro tipo de empresa, entre esas temáticas? Después de eso, dentro de los objetivos también del desarrollo de la actividad de capacitación, vamos a hablar sobre los principales peligros asociados a las actividades de limpieza y desinfección, tipos de mascarilla que se están o que se deben utilizar, que en el lugar de trabajo, como también no olvidemos que en este caso el virus no tan solo está en nuestro lugar de trabajo, sino que también podemos llevarlo a nuestras casas o a algún otro lugar en este caso. Posicionamiento correcto de sobre el uso, sobre el sacado y también disposición final de estos elementos de protección personal desde el punto de vista COVID y también desde el punto de vista genérico de otros tipos de elementos de protección personal. La idea es que abordemos diversas temáticas asociadas a estos aspectos y acciones preventivas desde los organismos administradores del seguro en el contexto que nos encontramos hoy en día en virtud de la crisis sanitaria propiamente tal. Entonces, en base a estas temáticas es el desarrollo de la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Por lo tanto, en caso de alguna inquietud u otra, cualquier situación de duda que tengan, por favor, la plantean para poder resolverla al final de esta temática de capacitación. Bien, y cuando hablamos de normativa legal, ¿verdad? Y de aspectos relacionados desde el punto de vista normativo, nos estamos relacionando a que hoy en día, dada la crisis sanitaria en la cual estamos expuestos, eh, el uso de mascarilla, por ejemplo, se ha regularizado. Ahora, el uso de mascarilla
en función a una resolución que una jurisprudencia legal, que es la 591, que es muy reciente porque se generó el 23 de julio del año 2020, establece lo siguiente: básicamente que se dispone que todas las personas que utilicen, por ejemplo, el transporte público, ya sea un transporte inclusive, por ejemplo, privado, que esté sujeto, por ejemplo, a pago, deberán utilizar algún tipo, por ejemplo, de mascarilla. Asimismo, quienes utilicen, por ejemplo, ascensores o quienes deban ocupar mascarillas, independientemente que si es de carácter público o privado, también lo deben hacer. Por otro lado, se dispuso a través de esta resolución específicamente que el uso de mascarillas sea para todas las personas que están, por ejemplo, en un espacio cerrado. Y en ese sentido, independientemente de la naturaleza del espacio y de la actividad que se realice. Ahora, de todas maneras, lo que establece esta resolución, también pueden haber excepciones. Y estas excepciones puedes ver, y lo que estamos viendo hoy en día es, por ejemplo, que hay una excepción en el caso de las personas que están comiendo en algún lugar que está habilitado, por ejemplo, para ese tipo de actividad. Y eso es básicamente lo que estamos evidenciando hoy en día, producto de algunas comunas o algunas regiones que han avanzado en los pasos propiamente tal de cuarentena, y eso ha provocado que de cierta manera se realicen aperturas vinculadas a que las personas puedan compartir en un espacio, por ejemplo, de alimentación. Y entonces ahí, por ejemplo, aplica en este caso una excepción en esta materia. Por otro lado, cuando hablamos eh, ¿qué es lo que vamos a entender en este caso por mascarilla? Que es básicamente cualquier material que va a cubrir o la nariz y la boca. Ahora, ¿por qué? Porque el objetivo es evitar la propagación, en este caso del virus, ya sea de fabricación artesanal o de fabricación industrial. Vamos a ver un poco más adelante en el desarrollo de la capacitación a qué se refiere con una fabricación, por ejemplo, artesanal o también una fabricación, por ejemplo, industrial. Ahora, el uso de la mascarilla tiene que ser básicamente obligatorio y puede ser básicamente que cubra lo que es la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque en este caso las vías de ingreso del virus al organismo son a través de la boca y la nariz, y además de eso genera, por ejemplo, un ingreso, o se podría generar un ingreso del virus a través de la vista. Esas son las tres formas en las cuales un virus podría ingresar, en este caso específico el COVID-19, y en ese sentido hay que proteger estas tres vías. Por lo tanto, adicionalmente al uso de mascarilla, lo que se recomienda ya es el uso, por ejemplo, de una careta facial o un protector facial, o en este caso podría ser, por ejemplo, una antiparra que permita proteger la visión de una persona para evitar el ingreso, en este caso, por ejemplo, del COVID a el sistema inmunológico de una persona, y con eso obviamente permita que esta persona se contagie. Estas medidas están dispuestas obviamente hasta, o tendrán un carácter obviamente indefinido, hasta que las condiciones epidemiológicas obviamente permitan su suspensión en caso de ser necesario propiamente tal. Hay que considerar también que cuando hablamos de esta característica, o cuando hablamos de una mascarilla, por ejemplo, artesanal, o cuando hablamos, por ejemplo, de una mascarilla de índole industrial, hay que hacer una diferenciación. Y esta diferenciación va a ser que la mascarilla, por ejemplo, artesanal, va a corresponder a cualquier tipo de mascarilla que puede ser elaborada en base a alguna tela en específico para cubrir la cara y la nariz propiamente tal, en base a alguna tela que tenga, por ejemplo, un compuesto de tres capas. Cuando hablamos de una mascarilla básicamente artesanal, no estamos diciendo que sea de mala calidad, sino que lo que estamos diciendo es que esta mascarilla va a cumplir con los requisitos de proteger, en este caso, las vías de ingreso o las vías de expulsión al momento de estornudar a una persona o de toser, de que ese virus entre al organismo o también salga. Por eso la clave, de cierta manera, es que las personas utilicen esta mascarilla, la utilicen el tiempo que sea prudente y la utilicen adecuadamente, que son algunos aspectos que vamos a ver un poco más adelante. Cuando hablamos de las características de las mascarillas industriales, estamos asociándolo a que hay dos tipos específicamente. Primero, las mascarillas quirúrgicas, que es la típica mascarilla de tres pliegues que se utilizan en los servicios de salud, y también la mascarilla o los respiradores o mascarillas con filtro para partículas. Estas mascarillas se asocian a
que son mascarillas, por ejemplo, la KN95, algún tipo de mascarilla vinculada a un medio rostro o rostro completo, pero que tenga filtro. Y en ese sentido se vincula, por ejemplo, lo que son las mascarillas de medio rostro o las mascarillas de rostro completo, que también se conocen como mascarillas full face. Por lo tanto, cuando hablamos de estos dos tipos de mascarillas, ambas dos se encuentran autorizadas, ya sea la mascarilla asociada a de índole artesanal, que obviamente se entiende que sea una mascarilla también de índole de calidad, con varias capas que permitan esta protección. Se relaciona también a las mascarillas también industriales, que pueden ser las mascarillas quirúrgicas o los respiradores y mascarillas con filtro para partículas. Y ahí encontramos la mascarilla, por ejemplo, de repliegue o la otra mascarilla que puede ser la 95 o mascarillas de medio rostro o rostro completo, que son las mascarillas full face. Entonces, cuando hablamos de por qué es importante, por ejemplo, utilizar mascarilla, debemos partir de una lógica que el COVID, en este caso, se relaciona a, por ejemplo, que está presente un virus en el organismo. Y ese virus que está presente, obviamente, en el organismo, o en el aire o en un objeto, puede ingresar a través de estas vías de ingreso de la persona, que son los ojos, la nariz o la boca. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de la limpieza y desinfección, básicamente? Lo que estamos generando es que a través de un agente de limpieza, que puede ser un jabón, que puede ser detergente, etcétera, sirve para remover lo que es materia orgánica y también materia inorgánica. Y en ese sentido, a través del proceso de ficción o también a través del proceso asociado a o un tiempo de exposición, es necesario realizar algún tipo de labor. Entonces, ¿cuál es el foco que en este caso tiene el COVID-19 o cuál es el foco que tiene un líquido como detergente sobre el COVID-19, mejor dicho? Es que nosotros tenemos una molécula de COVID y esa molécula está compuesta por un núcleo y también por ciertas esporas que salen desde ese núcleo hacia el exterior, que vendrían siendo, por ejemplo, asociado a un sistema de protección. Entonces, esta molécula, si la vemos ya con una imagen desde adentro, esta molécula va a ser penetrada por, en este caso, moléculas de jabón. Esta molécula de COVID-19 o coronavirus va a ser penetrada por moléculas de jabón y al momento de generar esta inserción de estas moléculas de jabón, van a destruir esta capa, esta membrana protectora, y va a pasar a ser un COVID, en este caso, o un coronavirus inactivado. Y eso va a generar, al momento de penetrar estas moléculas de jabón, esta capa protectora asociada, por ejemplo, al sistema del virus COVID-19, va a hacer que este virus se inactive y eso hace que no sea réplica de persona a persona. El otro día participaba de una capacitación en donde un especialista de salud también indicaba que la característica de un virus es que copia. En simples palabras, es genera copia tras copia tras copia y va copiando y copiando y copiando a través de las personas. Y necesita un huésped que en este caso es una persona. Y obviamente lo que se busca es eliminar esta cadena de copia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, principalmente se puede hacer en función a la disponibilidad de una adecuada higiene o sanitización. Ahora, para poder generar este tipo de instancias, es importante aplicar una metodología. Y esta metodología, por ejemplo, se va a asociar o se conoce como un círculo de Zinner. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando hablamos de un círculo de Zinner, para eliminar un virus se necesitan algunas variables que es necesario implementar hoy en día en una organización o dan a entender, en este caso a las personas, o en este caso también a ustedes que están participando de esta capacitación propiamente tal. Este círculo de Zinner se asocia, por ejemplo, a que primero es necesario aplicar temperatura, por ejemplo, para eh, producir que un virus se inactive. Y eso podríamos asociarlo, ¿verdad?, a unos países europeos en donde primero estaban, en este caso, en invierno y después llegó el verano, ¿verdad?, que es mientras nosotros, por ejemplo, estábamos en invierno con el brote del COVID y de cierta manera la temperatura aportó un poco a generar, por ejemplo, un ambiente, en este caso, de
promover a disminuir un poco el sistema de contagio por COVID-19. Bien, eso es de cierta manera por un lado. Por otro lado, se asocia desde el punto de vista de aplicar alguna sustancia o algún elemento químico. ¿Y qué quiere decir que se aplique, en este caso, algún elemento químico? Se relaciona principalmente a aplicar algún desinfectante o aplicar, por ejemplo, alguna otra situación de agente químico específico que ayude a promover una adecuada limpieza y desinfección. Cuando hablamos de la variable de mecánica, estamos hablando principalmente que la mecánica se relaciona, por ejemplo, a aplicar una fricción en una labor de limpieza y desinfección propiamente tal. Esto quiere decir que en el caso, por ejemplo, que se realice una limpieza o desinfección en un lugar de trabajo, es necesario que esto se realice a través de una mecánica. Y pasa lo mismo que es aplicar fuerza o aplicar fricción. Y es básicamente lo mismo cuando uno, por ejemplo, se lava las manos. Para poder, en este caso, realizar un efectivo lavado de manos, debo aplicar fuerza y debo aplicar mecánica. Es decir, debo a presionar las manos al momento que estoy lavándomelas con agua y con jabón, no solamente utilizar, en este caso, una solución de jabón. Y el otro factor importante viene siendo el tiempo, y el tiempo obviamente va a estar condicionado a que mínimo se debe hacer un lavado como un tiempo mínimo de 20 segundos como tal para poder realizar esta adecuada limpieza y desinfección desde este punto de vista. Entonces, cuando hablamos de este círculo de Sinner, estamos asociándolo principalmente a estas cuatro variables que se deben considerar. Primero, la temperatura. Segundo, el agente químico. Tercero, en este caso, la mecánica. Y cuarto, en este caso, el tiempo que sea necesario para poder eliminar el agente COVID-19 de la superficie y también desde nuestra superficie, por ejemplo, nuestras manos. Cuando aplicamos estas variables asociadas a este tipo de actividad, lo que estamos generando es que esta gente o este detergente, por ejemplo, este jabón, esté penetrando la molécula de COVID-19 y en ese sentido se genere obviamente una inactivación del COVID-19. Eso es lo que se busca y eso es lo que ha costado de cierta manera poder desarrollar para adecuar eficientemente algunas medidas o adecuar medidas preventivas que vayan de la mano con, en este caso, la vinculación con el generamiento o la generación de medidas que sean 100% preventivas o efectivas. Ahora, cuando hablamos de la resistencia, por ejemplo, que tiene el COVID-19 en el organismo o también en las superficies de trabajo, estamos vinculando que primero hay estudios técnicos que han indicado o han señalado que la resistencia del COVID-19 puede durar inclusive hasta 3 horas en el aire. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente el COVID hoy en día a una temperatura, por ejemplo, de aire o en un espacio cerrado, que puede ser, por ejemplo, una sala, una habitación o, por ejemplo, un restaurante en un espacio cerrado, se entiende que el COVID-19 podría incluso permanecer hasta 3 horas en el aire. Bien, ahora, ¿qué es lo que se busca de cierta manera? Es poder generar eh, cierta conciencia preventiva en las personas, producto de que debemos ser enfáticos en que el COVID-19 tiene diferentes tipos de comportamiento. Y en eso estamos relacionándolo principalmente a que en que en plástico o en acero inoxidable, por ejemplo, podría inclusive permanecer entre 2 o 3 días, en aluminios entre 2 y 8 horas, papel entre 4 o 5 días, que son papeles, por ejemplo, que se utilizan en oficinas o en algún lugar de trabajo, en acero hasta 13 horas, en algún material de propileno o material que se utiliza como busos Tyvek para generar limpieza y desinfección, podría permanecer inclusive hasta 6 horas. En el vidrio, 4 días, muy importante, madera, 4 días también, y en el cartón, 24 horas, es decir, un día completo. Los guantes quirúrgicos, ¿qué pasa en este caso con este elemento de protección personal? ¿Por qué lo dejé para el último? Con una intención. Porque se ha detectado que en este caso las personas, el hecho de utilizar un guante, sí, está bien utilizar el guante en ese sentido. El tema es que al utilizar este guante, la persona, si bien se protege, ella
pero la persona se olvida que debe desinfectar el guante para realizar las labores que está haciendo durante todo el día. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente las personas se relacionan a, en este caso, a tomar objetos, tomar insumos, tomar, en este caso, herramientas, tomar tarjetas bancarias. Por ejemplo, si es una persona que está realizando o está atendiendo a un cliente en un almacén, entonces esa persona que está atendiendo a ese almacén va a estar relacionando o va a estar, en este caso, realizando muchos tipos de labores propiamente tal. Entonces, para efectos de protección, si bien sí se va a estar protegiendo él o la persona propiamente tal, pero puede estar corriendo el riesgo de estar desprotegiendo a otras personas por no realizar una adecuada limpieza, en este caso, o lavado de los guantes o de manos apropiadamente. Importante considerar que cuando realizamos este tipo de labores, debemos de cierta manera considerar que se realice y que la persona pueda desinfectarse de igual manera las manos al momento de que esté utilizando, por ejemplo, guantes quirúrgicos. Lo importante es que se realice adecuadamente y que también lo más efectivo y que nunca perdamos de vista es que lo más importante es lavarse las manos con agua y con jabón por a lo menos 20 segundos. Y bien, teniendo en consideración, obviamente, esta resistencia del virus que se va a ver en diferentes tipos de objetos, hay que tener en consideración también de qué forma podemos administrar adecuadamente los elementos de protección personal. Y es lo que vamos a ir desarrollando durante el desarrollo, durante principalmente la capacitación. Cuando hablamos de desinfectantes, dentro de esta categoría o dentro de esta macro categoría que se relaciona a elementos de protección personal. Estamos hablando que un desinfectante es el que no se puede aplicar, por ejemplo, sobre la piel. Hay algunos compuestos, como por ejemplo el amonio cuaternario, y que ya se debe a que hay un proceso físico-químico que mata, inactiva o inhibe, en este caso, algún tipo de bacteria, virus, protozoo u otros. Ahora, el objetivo de este desinfectante, por ejemplo, el amonio cuaternario, se debe obviamente aplicar sobre superficies de trabajo, pero además, en este caso, además de una superficie de trabajo, se debe realizar una correcta limpieza de estas superficies posteriormente a esta actividad. Los productos de desinfección en general se pueden quedar registrados o están registrados, en este caso, en el Instituto de Salud Pública, que viene siendo el registro sanitario que a través del registro sanitario ISP-CH, que es Instituto de Salud Pública de Chile, que va a apoyar en función a la lista de productos de desinfección que hoy en día existen. Obviamente se sugiere que no se mezclen y tampoco que se realice algún otro tipo de labor con este tipo de, en este caso, desinfectantes. Ahora, dentro de los más conocidos y dentro de los compuestos de limpieza o desinfección que son más conocidos en ese sentido, se asocia básicamente el hipoclorito, por ejemplo, de sodio o el alcohol gel. Si hablamos de un hipoclorito de sodio, estamos hablando de que debe haber una mezcla de hipoclorito que es cloro básicamente puro, en donde se relaciona a que genere, en este caso, una mezcla vinculada a 1 litro de agua por, en este caso, 5% de hipoclorito de sodio. Si lo llevamos a la práctica, estamos relacionando que sea, por ejemplo, solamente 4 cucharaditas de té en 1 litro de agua. Esa es la proporción que se debe tener en consideración. Y el alcohol gel viene siendo una mezcla también. El alcohol gel va a estar destinado, por ejemplo, 70% de alcohol gel para superficies, en este caso, y permite obviamente que no sean dañadas al momento de utilizar alcohol gel. ¿Cómo es la proporción del alcohol gel? En este caso es 70% o 700 cc podría ser de alcohol versus o con mezclados con 30% o 300 cc de glicerina, eso hace 1000 cc, lo que equivale también a 1 litro propiamente tal. Importante considerar que cómo podemos, cuáles son las ventajas o desventajas de estos elementos que se están utilizando para realizar una adecuada desinfección. Primero que todo, eh, aplicar algún desinfectante
en este caso, que puede ser el alcohol o el alcohol gel, se caracteriza o la ventaja que tiene es que es fácil de usar, no requiere enjuague, ya puede ser utilizado sobre la piel. Hay algunos alcohol gel que vienen aromatizados también, lo cual nos dan esa sensación de que quede, por ejemplo, una sensación de pegajosa la piel. La desventaja es que se inactiva cuando la persona, en este caso, presente algún tipo o de contacto con una materia orgánica y eso hace que quede, por ejemplo, sin efecto. Los agentes clorados, existe una alta disponibilidad en el mercado y también es de uso muy generalizado, ya sea el cloro que es cloro industrial o cloro puro, como también el cloro que se utiliza en el mercado comercial propiamente tal. La característica es que se inactiva obviamente también al momento de entrar en contacto con una materia orgánica o algún otro tipo de material que esté, por ejemplo, infectado. El peróxido de hidrógeno no es muy conocido, es un agente químico que de cierta manera es ecológico y obviamente no se altera versus el contacto, en este caso, con materia orgánica. Ahora, lo importante es que, y la desventaja que tiene, es que el costo es elevado y también el stock es algo reducido, ¿ya? Y por último está el amonio cuaternario, el cual limpia y desinfecta a la vez, es efectivo, pero hay que tener una consideración. No se puede ocupar en las personas, sobre la piel de las personas, y tampoco, en este caso, pierde su efectividad y no se puede ocupar en túneles de sanitización, independientemente que la persona, por ejemplo, utilice vestimenta, ¿ya? Y pierde su efectividad y que es parte de unas desventajas cuando se puede mezclar, en este caso, con un agua dura. Es decir, si bien no es muy cotidiano que se realice una mezcla con agua dura, pero por ejemplo, ha pasado que algunas organizaciones, ¿verdad?, no tienen agua potable y utilizan agua de noria, en este caso, o agua de alguna vertiente que si bien no es muy común hoy en día, pero eso se conoce como agua dura que pierde, y a la mezcla de este amonio cuaternario pierde la efectividad. La idea del amonio cuaternario es, primero que todo, realizar una limpieza profunda y obviamente la mezcla tiene que ser en función por 900 cc de agua o un 90% de agua y 10% de amonio cuaternario y eso hace, por ejemplo, 1 litro o 1000 cc de compuesto de desinfectante, en este caso de amonio cuaternario propiamente tal. Y en ese sentido, cuando lo asociamos a estas ventajas y desventajas desde el punto de vista de los productos que se podrían utilizar y enmarcado en lo que es los elementos de protección personal, estamos relacionándolo principalmente a las medidas preventivas que debemos tener para poder utilizar estos elementos propiamente tal. Entonces, primero que todo, las organizaciones deben adoptar y estandarizar de cierta manera su infraestructura y también procesos para que exista lo menos 1 metro entre los puestos de trabajo. Se deben instalar barreras cada vez que sea necesario y cuando no sea posible, en este caso, separar estos puestos de trabajo que de cierta manera se instalen estas barreras para mantener este metro de distancia. Siempre en las instalaciones se debe disponer de un jabón en baños y establecer rutinas de lavado de cada 2 o 3 horas como mínimo, ¿ya? Ahora, se entiende que, por ejemplo, una persona no puede ir en cada momento a lavarse las manos, por lo tanto, sería necesario que esta persona, por ejemplo, podría utilizar una solución de alcohol gel. Ahora, lo importante es que esta solución de alcohol gel se realice o se aplique no todo el día. Por lo tanto, es importante que se realice de vez en cuando sea posible en este sentido, pero no abusar tampoco porque se ha detectado que hay algunos alcohol gel que podrían generar reacciones alérgicas a las personas. El uso obligatorio de mascarilla es algo que ya todos sabemos. Obviamente es necesario generar esta cultura preventiva en las personas producto de que hoy en día la única herramienta o las únicas herramientas que tenemos para combatir, en este caso el COVID-19, es utilizar elementos de protección personal. Al igual que otro tipo de agentes, por ejemplo, el ruido, ya que es un agente también dañino, obviamente no a un nivel de COVID-19, pero es un agente que genera una enfermedad en una persona y la única forma de prevenirlo es estableciendo medidas de control, como por ejemplo utilizar tapones auditivos. Lo mismo se hace en relación a este tipo de agente, que es básicamente utilizar elementos de protección personal. Y esto va a ser obviamente mientras entra
o se realiza esta vinculación o esta instalación o esta disponibilidad, ¿verdad?, de la cantidad de stock suficiente de vacunas para inmunizar a una población. Recordemos que esto no es algo que nos afecte netamente a nosotros, sino que también nos puede afectar en función a todos los habitantes del mundo. Dentro de estas medidas preventivas, debemos enfocar y ser prioritarios en que se deben limpiar y desinfectar los ambientes de trabajo a lo menos 2 veces al día. Obviamente, ser muy enfáticos en desinfectar aquellos o aquellas instalaciones que tienen pisos, por ejemplo, o de alto tránsito, como pisos, barandas, manillas, interruptores, botoneras, baños, equipos electrónicos, lápices, libros, tarjetas, recursos educativos, entre otros. Disponer, obviamente, una solución de alcohol gel en todas las salas y pasillos que sean necesarios. Obviamente, siempre se debe priorizar el uso, por ejemplo, de el lavado de manos, en este caso con agua y con jabón. Em, Se debe ventilar instalaciones y también lugares de trabajo a lo menos 2 veces o 3 veces durante el día como mínimo. Obviamente, ¿para qué? Porque el virus tiene la característica de que se tiende a transmitir un poco más en lo que son los espacios, en este caso, que son cerrados. Y eso se ha identificado, por ejemplo, con 2 tipos de estudio. Básicamente, que en Europa pasó, un estudio determinó que un gran porcentaje de personas eh, se empezó a contagiar en sus casas, realizando, por ejemplo, teletrabajo o trabajando, en este caso a distancia, desde sus casas. ¿Pero por qué? Porque relajaron las medidas preventivas en sus casas. Es decir, no se lavaban las manos a cada rato o salían sin mascarilla, por ejemplo. Entonces, las medidas preventivas se relajaron. Y por otro lado, salió hace poco en las noticias en donde se generó, por ejemplo, en Estados Unidos, agrupaciones masivas de personas, pero no se vio un alza considerable de contagios producto a estas organizaciones masivas de personas que también no se generaba el distanciamiento social. Ahora, eso es básicamente, puede ser porque, en este caso, la organización o las personas estaban en un espacio abierto, ¿ya? Pero la hipótesis es que el virus tiene una alta transmisibilidad en este caso en un espacio, por ejemplo, que es cerrado. Entonces, hay que ser muy enfático en estas medidas preventivas para poder, de cierta manera, apoyar toda esta gestión que vaya en relación a promover una adecuada cultura y desarrollar una adecuada cultura en las personas. Cuando hablamos de este tipo de medidas preventivas, también tenemos que asociarlo a medidas preventivas de índole general. Por ejemplo, si hablamos de una protección respiratoria, se pueden utilizar mascarillas ya sea de 3 pliegues o mascarillas asociadas a que sean KN95. También pecheras desechables y también reutilizables. Guantes que sean resistentes, impermeables de manga larga, no quirúrgicos, obviamente es lo ideal. Aquí estamos hablando desde el punto de vista de una persona, por ejemplo, que está realizando o realiza labores de aseo. También se recomienda para esta persona que está realizando labores de aseo, protección ocular, puede ser, en este caso, careta facial, puede ser básicamente lo que es protector facial o antiparras de seguridad o gafas o lentes que sean vinculantes. Lo importante es que el tipo de elemento que utilice sirva para proteger la vista, que es una de las vías de ingreso que puede tener la persona o el virus al organismo de la persona. Los trajes Tíbet, que se relacionan también a trajes de cuerpo completo, en donde se caracterizan por ser desechables o lavables, en donde la persona va a estar de cierta manera protegida. Y las botas antideslizantes o de gomas propiamente tal. Cuando hablamos de estas medidas preventivas, lo podemos asociar principalmente a medidas que vayan de la mano con utilizar algunos elementos de protección o algunos elementos que sirvan para realizar esta limpieza y desinfección de estas empresas que se encargan de realizar, obviamente, labores de limpieza. Y en ese sentido, se puede considerar, por ejemplo, algunos equipos que son muy importantes. La vacuolavadora, en este caso, aspiradora o un carro, por ejemplo, de doble balde, algún equipo pulverizador, por ejemplo, o alguna otro elemento que sirva para realizar una adecuada limpieza y desinfección. Entonces, todos estos elementos hoy en día los que son lo más importante para
realizar una limpieza en un espacio de trabajo y que esta limpieza, por ejemplo, sirva para adecuar estos ambientes seguros de trabajo en todas las personas. Por otro lado, cuando hablamos de estos elementos, estamos hablando también de que debemos tener ciertas prioridades y en ese sentido promover el lavado de manos. Obviamente, si no está disponible este lavado de manos, sea a través de una disposición, por ejemplo, de una solución de alcohol gel, después de enjuagarse o de enjuagar las manos, secarlas con toallas desechables es parte de lo ideal, ¿ya? No lavarse las manos con agua o con jabón inmediatamente después de utilizar alcohol gel, porque en el fondo el alcohol gel está generando una película que ayuda en este caso a una protección previa en las manos de la persona. Y se recomienda a las personas no utilizar alguna especie de anillo, alguna especie de elemento que sea metálico y tampoco joyas, porque recordemos que en el acero puede estar por varias horas, inclusive días, el virus propiamente tal adherido. Cuando seguimos hablando de estas medidas preventivas, propiamente tal, estamos hablando también que se debe priorizar que las personas utilicen sus propios utensilios que sean intransferibles a otra persona o que sean desechables, ¿ya? Obviamente no se tienen que compartir. Al desinfectar alguna prenda de vestir o alguna, en este caso, ropa u utensilio de casa, procurar hacerlo con agua caliente. Si no, se puede aplicar agua caliente según el círculo de cine, que sean los factores predominantes como el tiempo y la fricción que puedan generar una adecuada desinfección. Si lo hablamos en palabras simples, por ejemplo, lavar la ropa. Tal vez no todas las personas, en este caso, realizan o tienen disposición de utilizar agua caliente para el lavado de ropa. No obstante, en ese sentido, eso podría generarse perfectamente con agua helada, pero debo ser enfático en que podría utilizarse mayor tiempo para realizar este lavado de ropas adecuadamente. Se debe poner énfasis en, como ya dije, desinfectar algunos ambientes específicos, como son los de más alto tránsito, manillas de puerta, manillas de ventana, y obviamente siempre ante la sospecha, por ejemplo, de algún contagio directo, lo recomendable siempre es acudir o no ir a un centro de trabajo o a su empresa, independientemente del tamaño, comunicarse con su jefatura directa y, de cierta manera, aislarse para evitar la propagación, en este caso, del COVID-19 hacia las personas que se encuentren propiamente sanas. Importante considerar todo este tipo de medidas preventivas y para aquellas organizaciones que, por ejemplo, estén adquiriendo elementos de limpieza o desinfección, debemos promover que cada vez que uno compra un elemento químico asociado a este tipo de contingencia sanitaria o cualquier tipo de elemento químico, debo solicitar específicamente la hoja de datos de seguridad. ¿Por qué? Porque la hoja de datos de seguridad es la que sirve para validar de cierta manera las características de este compuesto químico. También es un respaldo desde el punto de vista del cumplimiento legal que una empresa solicite al proveedor o al distribuidor específico, en este caso, esta información y obviamente este tipo de canalización y de información va a servir para tomar ciertos resguardos frente a algunas situaciones que sean de índole preventivo. Y en ese sentido, por ejemplo, van a haber algunas secciones asociadas a el cumplimiento que debe tener esa hoja de datos de seguridad. Primero que todo, identificación de la sustancia química. Es decir, si hoy día una empresa que está realizando algún tipo de labor o de limpieza asociada a algún, en este caso, prestación de servicio, es importante que solicite este tipo de ficha técnica. Debemos considerar también la identificación, por ejemplo, de los riesgos, qué hacer en caso o las medidas de primeros auxilios, del combate de fuego o amagos de incendio y qué hacer en caso de que se genere, por ejemplo, un derrame o una fuga. Pero lo más importante dentro de una manipulación de sustancias químicas siempre va a ser la manipulación y almacenamiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo una correcta manipulación y cuando estamos haciendo un efectivo almacenamiento, se asume que en este caso la persona que lo está haciendo, si lo está haciendo de forma correcta, no debería por qué tener un accidente, es decir, no tengo por qué aplicar medidas de primer auxilio, no debería generar un amago incendio. Entonces,
no necesariamente debería, obviamente, tener estas medidas, pero obviamente eso es una situación ideal dentro de todo. Lo importante, obviamente, es que esta situación ideal algún día se pueda implementar para que desde el punto de vista de la manipulación y el almacenamiento se realice de forma 100% efectiva. Y así no tener que preocuparnos por implementar siempre otro tipo de actividad que vaya en una correcta eh, proactividad desde el punto de vista preventivo. Obviamente, siempre es bueno que la información esté, pero sí el énfasis tiene que estar en una correcta manipulación y también almacenamiento. Desde el punto de vista de otros tipos de datos que debe tener esta hoja de datos de seguridad, se habla de las propiedades físicas también y químicas que tiene la sustancia química que se esté comprando, por ejemplo, el amonio cuaternario, información desde el punto de vista sobre la reactividad o la estabilidad, información toxicológica, información ecológica, consideraciones sobre el qué hacer frente a una disposición final, entre otro tipo de información o de secciones específicas que debe tener esta hoja de datos de seguridad específicamente. Entonces, cuando hablamos de este tipo de acciones que debe tener hoy en día una organización y de qué forma se tiene que preocupar respecto a los elementos de protección personal, estamos hablando que las organizaciones deben, sí o sí, tener implementado un protocolo de limpieza y desinfección. Este protocolo debe estar desde el punto de vista de cumplir con algunas puntos específicos. Entonces, primero que todo, plantear el contexto, y el contexto es básicamente COVID-19, es decir, está para prevenir el contagio por el COVID-19, determinar un alcance, en este caso, desde el punto de vista de qué procesos, qué áreas va a intervenir este protocolo o este plan, y también desde el punto de vista de el objetivo. Lo importante, obviamente, es que si yo planteo un objetivo, y mi objetivo es, por ejemplo, en todas las instalaciones de esta determinada organización se va a utilizar este compuesto químico para realizar la limpieza y se va a realizar una limpieza una vez en la mañana o una vez en la tarde o dos veces durante la mañana y dos veces durante la tarde. Y si eso después yo lo declaro en este plan, debo cumplirlo. Y para cumplirlo, obviamente se necesita corroborar eso. Lo importante en todo documento es que si se plantea un objetivo, este objetivo se pueda cumplir. Y cuando hablamos de los productos utilizados, que de cierta manera pueda determinar cuáles son los riesgos y las medidas de control o preventivas que se van a establecer para poder ocupar este producto y poder clasificarlo, puede ser, por ejemplo, a través de una tabla o de control de información que puede ser, por ejemplo, respecto al uso, respecto al tipo de producto, respecto a la dosis que se debe, en este caso, utilizar, el riesgo también que va a llevar eso y las medidas de control que se van a tomar al momento de estar ocupando este tipo de producto. Importante considerar los materiales también que se van a utilizar. Por ejemplo, se va a utilizar un dosificador, se va a utilizar un sanitizador, por ejemplo, o una bomba de espalda, etcétera. Todo tiene que quedar registrado desde el punto de vista de la zona que se va a limpiar, el tipo de material que se va a utilizar, la frecuencia con la cual se va a hacer esta limpieza y también cuáles son los trabajadores que están afectados. Por ejemplo, el turno de mañana, turno de tarde, o por ejemplo, mediodía o jornada mañana, jornada tarde o jornada noche, independiente, obviamente, cómo se relacione la empresa. También tiene que este plan hablar sobre la gestión adecuada de los residuos, ¿ya? Sumamente importante. El control que va a tener en caso que se genere un derrame de este compuesto químico, la capacitación al personal que se va a realizar, la actuación o cómo se va a actuar frente a un contagio previo por COVID-19 y también anexos. Y esos anexos se van a relacionar principalmente a las hojas de datos de seguridad, a algunos formularios o registros que se utilicen para realizar alguna inspección propiamente tal. Cuando hablamos de este plan de limpieza o desinfección, tenemos que relacionarlo específicamente a, en este caso, a algún tipo de actividad. Y eso puede ser, por ejemplo, algún tipo de elemento que se utilice para esta adecuada realización de actividad. Y eso va a ser, si se utiliza, por ejemplo, un equipo que es un pulverizador con presión
por ejemplo, negativa o con presión, en este caso una presión previa, ese equipo que va a generar una nube, por ejemplo, de agua con este elemento químico, importante que utilice en todos los espacios que sean necesarios. Pero lo más efectivo en función a este tipo de gráfico es que se puede generar a través de un equipo nebulizador. Y este equipo nebulizador es el que va a estar disponible, obviamente, para que todo un área de trabajo sea completamente eh, sanitizadas desde un punto de vista aquellas empresas que realicen este tipo de labores de limpieza o sanitización. También tenemos un equipo asociado a un pulverizador, por ejemplo, a motor, que también es un equipo de espalda. Obviamente no es recomendable por el peso que significa para la persona y un pulverizador, perdón, a mochila que se relaciona a un equipo de bomba manual. Obviamente, cuando hablamos de sanitizar estos lugares de trabajo, estamos asociando lo que se debe utilizar, por ejemplo, algún elemento que permita, en este caso, aplicarlo durante el proceso. Y para eso, la técnica de una nebulización es la más efectiva, como yo le había comentado. Pero lo importante es que este tipo de labores, dentro de lo que es enmarcado dentro de lo que es elemento de protección personal, se realice por una empresa que tenga una autorización previa para realizar este tipo de actividades. Y esta autorización debe ser en función, por ejemplo, que tenga una autorización por parte de la autoridad sanitaria regional. Eso significa que esta empresa que quiera realizar este tipo de labores debe ir a la Seremia de Salud y debe solicitar esta autorización propiamente tal. Para realizar esta autorización se debe habilitar un planos o croquis de la ubicación de la empresa. Este plano croquis debe estar detallado, obviamente, e incluir todas las dependencias del trabajo, el lugar donde se está almacenando los productos químicos, la preparación, dónde están en este caso, las labores de limpieza, etcétera. Debe haber un listado de estos productos químicos que se utilizarán y la hoja de seguridad que corresponda, con todos los puntos detallados que ya los comentamos anteriormente. Además, esta empresa deberá tener el listado de los equipos de protección personal y también de los equipos para aplicar este desinfectante. Es decir, por ejemplo, si solamente va a utilizar un equipo nebulizador y un equipo de bomba de espalda manual o un equipo pulverizador que se llama, no el de motor, sino que el de pulverizador manual de espalda, debe también indicarlos y declararlos ante la autoridad sanitaria regional. Además de eso, debe diseñar un procedimiento por escrito que indique la preparación de los productos, obviamente, que va a considerar para su aplicación y también de los trabajos que se va a realizar. Además de eso, la nómina del personal que va a estar realizando este tipo de funciones y acreditar esta capacitación en función a el conocimiento de los desinfectantes que está utilizando, el modo correcto en los cuales se están utilizando y también los elementos de protección personal y los equipos de seguridad que va a utilizar para esta determinada labor. Además, debe haber una memoria explicativa para el manejo de los residuos, es decir, dónde va a eliminar un residuo, si va a ser en la basura domiciliaria, por ejemplo, o va a ser tratado como un residuo peligroso, va a depender. Obviamente, desde el punto de vista de memoria, que permita, de cierta manera, esta información también se conoce muchas veces como un plan de manejo de residuos. ¿Ya? Entonces, muy importante, esos residuos pueden ser de índole peligroso o no peligroso propiamente tal. También debe haber un certificado de afiliación al respectivo organismo administrador y este certificado de afiliación obviamente debe ser en función a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es la ley de 16.744, que en este caso podría ser, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Laboral. Y además de eso, debe adjuntar un curso de manejo de sustancias químicas a través de un responsable técnico con certificado de título. Eso podría ser a través de un OTEC de capacitación o a través de un organismo administrador del seguro, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral. Entonces, cuando hablamos de estos requisitos de aplicación o requisitos de autorización para que una empresa pueda realizar labores de limpieza o desinfección, también debemos de realizar que existen algunos tipos de labores que pueden ser abordados, algunos tipos de químicos que ya lo hemos visto, hipoclorito de sodio, básicamente, alcohol gel y el amonio cuaternario, hay que destacar lo que sí se puede utilizar, pero está prohibido utilizarlo sobre seres humanos. Por lo tanto, si una empresa realiza una limpieza con amonio cuaternario, obviamente debe tomar los resguardos para después de aplicar el amonio cuaternario, limpiar
la superficie tal vez con algún otro compuesto, por ejemplo, una solución de alcohol gel. Y obviamente está prohibido lo que es el uso del amonio cuaternario, por ejemplo, a través de túneles de sanitización propiamente tal. Importante considerar que este protocolo establece que se pueden utilizar algunos elementos de protección personal que son específicos. Primero, para las labores de aseo, peceras desechables, en este caso, o reutilizables, guantes para labores de aseo, ya sean desechables o reutilizables, pero que no sean los quirúrgicos, que son, no sé, que sean de manga larga. Obviamente, esto el que, la recomendación desde el punto de vista de lo que es correcto. Ahora, va a depender, obviamente, el tipo de tarea y el tipo de labor, es el tipo de elemento de protección personal que se debe utilizar. Y en ese sentido, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que va a utilizar un equipo nebulizador, esa persona podría utilizar, por ejemplo, una mascarilla full face, que es de rostro completo, que las vamos a ver en unos minutitos más adelante, junto con un traje Tyvek, que es de cuerpo completo, que ayuda a proteger guantes y también botas de goma. Por otro lado, si es una persona que va a utilizar un equipo pulverizador de espalda, que es básicamente una bomba, ese equipo no va a generar una nube de un ambiente, en este caso de un agente químico, sino que lo que se va a generar va a esparcir este compuesto químico por diferentes, obviamente, lugares en donde se está haciendo esta sanitización. Por lo tanto, ahí se podría utilizar el traje Tyvek, se podría utilizar las botas de goma, los guantes y una mascarilla, ya sea de 3 pliegues o una mascarilla KN95 y también, por ejemplo, una antiparra o una careta facial que ayude, obviamente, en caso de que salpiquen algunas gotitas, por ejemplo, a la cara de la persona. Todo eso, obviamente, debe ser en base a un protocolo y se deben colocar adecuadamente. Entonces, para poder colocarse una mascarilla de forma adecuada, debemos considerar que la persona se debe lavar las manos, obviamente, antes de utilizar esta mascarilla, con agua y con jabón. Se debe cubrir la boca y la nariz, obviamente, y asegurarse que no quede ningún espacio, tampoco tocar la parte interna de la mascarilla y, obviamente, una vez que la mascarilla ya está, en este caso, utilizada, se debe disponer a desecharla. Y obviamente cómo la desecho o cómo sé cuando ya no se puede seguir utilizando, principalmente porque se humedece. Una vez que la mascarilla se humedece, pierde su efectividad y en ese sentido debe ser desechada. ¿Dónde la puedo desechar, por ejemplo, o cómo la puedo eliminar? En un tacho que tenga tapa o en una bolsa con basura. Es decir, la tengo que tratar como un residuo desde ese punto de vista. Importante considerar además que además de estas mascarillas que sean de 3 pliegues o las mascarillas artesanales, que vienen siendo los elementos de protección personal que hoy en día deben aplicar en toda la empresa, también tenemos otros tipos de elementos de protección personal. Y esos tipos de elementos de protección personal, que son los que les dije que íbamos a ver, se caracterizan por que aquí estamos viendo, por ejemplo, una máscara de protección de medio rostro con ajustes de filtro tipo rosca. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una máscara que está compuesta por un arnés, por correas, porque tiene una pieza, por ejemplo, facial que ayuda a tapar la nariz y tiene los filtros y los retenedores que es adentro de este retenedor es donde se posiciona el filtro, ¿ya? También tiene una válvula de inhalación, es decir, cuando respiro, obviamente estoy inhalando oxígeno, pero con un filtro retenedor de partículas o de gases, lo cual es una protección que tiene este tipo de mascarilla. Y una válvula de exhalación. ¿Cuál es la válvula de exhalación? La que está al frente de la boca, en este caso, y al momento que una persona está respirando y después está botando esta respiración que pasa a ser un dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono sale al ambiente nuevamente y ingresa oxígeno por parte de la persona. ¿Por qué se conoce como una tapa rosca? Porque básicamente para colocar estos retenedores, adentro se coloca el filtro y después de eso se debe, en este caso, girar para poder eh, realizar adecuadamente desde el punto de vista, obviamente, de que sea correctamente protegida este tipo de personas. Y tenemos el mismo tipo de máscara, pero de protección ahora de medio rostro, con un ajuste de filtros tipo bayoneta. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Principalmente que el tipo bayoneta, que es el filtro específico, eh,
es un filtro que es más delgado en un extremo y en el otro extremo es un poco más ancho. Básicamente, ¿por qué? Porque este filtro tipo bayoneta lo que permite es que tenga una mejor visibilidad, en este caso, la persona producto de que al ser un poco más delgado en un extremo, eso permite que la persona pueda ver mejor. Entonces, el tipo rosca perjudica en ese sentido, pero de igual manera sirve, de igual manera está obviamente habilitado para este tipo de relación o tipo de labores y obviamente es una situación que ayuda a la prevención. Y por último, tenemos la mascarilla, en este caso es una mascarilla de rostro completo, que también se llama full face, que es full rostro, y tiene tipos de filtro, pueden ser tipo bayoneta o también tipo rosca. ¿Ya? La característica es básicamente lo mismo, la única diferencia es que esta máscara de rostro completo, full face, lo que tiene es un visor y este visor protege, además de la nariz y la boca, también protege la vista. Y eso es porque eso se llama a rostro completo. Las características que tienen estas mascarillas es que pueden determinar, en este caso, o prevenir lo que es el contagio por COVID-19 también, y se utilizan específicamente, pueden ser en rubros de construcción o en rubros o faenas, por ejemplo, mineras. Obviamente, para determinar y para poder utilizar este tipo de mascarillas debemos siempre tener en consideración una evaluación de riesgo, es decir, debemos determinar qué cantidad o concentración, por ejemplo, de contaminantes hay en el ambiente, es decir, si es un lugar que está muy contaminado, por decirlo así, las vías de entrada al organismo, los tiempos de exposición en los cuales va a estar la persona o la presencia de otros factores de riesgos asociados a este tipo de actividad. Como también, por ejemplo, hay que considerar algunos factores relativos, por ejemplo, al trabajo, a los factores del trabajador y principalmente a los factores del equipo de protección respiratoria. Si tomamos el ejemplo de las máscaras de medio rostro o de rostro completo, full face, existen pruebas que son de forma cualitativa o también cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer una prueba de presión positiva o una prueba de presión negativa. Si quiero hacer una prueba de presión, en este caso negativa, tengo que básicamente tapar los filtros que están al lado de mi cara y obviamente tratar de respirar. Si la máscara, en este caso de medio rostro, rostro completo, tiende a hundirse un poco hacia o acercarse hacia la piel, significa que está bien colocada la máscara, por lo tanto no hay ninguna ranura por los bordes entre la goma y la piel de la persona. Y el filtro o la prueba positiva se relaciona a que la persona, en este caso ahora no tapa los filtros, sino que tapa la válvula de exhalación del dióxido de carbono. Y en ese sentido, si la persona, por ejemplo, respira, pero tapa esta válvula, significa que la máscara va a tender un poquito a inflarse para, obviamente, simular que hay mayor aire al interior. Y eso, obviamente, puede generar y podemos determinar que si no se generan estos dos tipos de pruebas de presión, obviamente estamos porque hay una filtración y esa filtración obviamente podría permitir que ingrese algún organismo o algún virus a nuestras vías de entrada, que son en este caso los ojos, la nariz y la boca propiamente tal. Cuando hablamos también del uso que se le da, en este caso, al equipo de protección respiratoria, estamos hablando que se tiene que capacitar al usuario en estos tipos de presiones, ya sean positivas o sean negativas. Se tienen que inspeccionar las condiciones de funcionamiento que tiene el respectivo elemento de protección em, personal y específicamente si utilizamos una mascarilla de tres pliegues, por ejemplo, no sirve que yo la coloque y la ande utilizando aquí abajo, sino que la tengo que utilizar y la mascarilla de tres pliegues, por ejemplo, trae una especie de metal arriba, el cual permite que yo la presione y que no genere, en este caso, estas aberturas por el exterior y que quede todo, obviamente, bien unido. Y se tienen que hacer pruebas de funcionamiento, como ya expliqué, ya sea negativa o positiva, para generar un adecuado uso de estos elementos de protección respiratoria. El mantenimiento, obviamente, debe ser uno de los factores muy importantes, un mantenimiento obviamente preventivo, es decir, inspección de los daños, control, en este caso, de la hermeticidad a través de pruebas de ajuste positiva o negativa, verificar el estado de la pieza facial y sus correas, revisión de los filtros y gomas, limpiezas periódicas,
o en este caso, si estamos hablando del COVID-19, sustituirla cada vez que sea necesario en caso que se humedezca o en el caso que sea una mascarilla, por ejemplo, artesanal reutilizable, guardarla en una bolsa, llegar a mi casa y lavarla con agua y con jabón para que sea utilizada en los días posteriores. Obviamente, esta disposición y este mantenimiento también tiene que ir de la mano con la capacitación. Si a una persona no se le instruye en cómo tiene que utilizar un elemento de protección personal, obviamente no lo va a utilizar adecuadamente. ¿Ya? Por lo tanto, lo importante es siempre generar esta conciencia preventiva a las personas y explicar los motivos por qué es necesario utilizar el elemento de protección personal, así como también la forma en la cual se lo debe colocar, un chequeo rutinario, es decir, no utilizar la mascarilla y después utilizar nuevamente la misma, sino que utilizarlo adecuadamente, porque si no, no serviría en este caso su uso. Y también los procedimientos de limpieza y desinfección tienen que ser los precisos para realizar 100% prevención en el uso de elementos de protección personal. El traslado y la disposición final, si bien ya lo hemos visto anteriormente, importante que exista este plan de manejo de residuos peligrosos, que las bodegas de almacenamiento obviamente estén habilitadas o los sitios donde se está almacenando estos lugares, puede ser por ejemplo un tacho con basura específico, estén en un lugar específico para almacenar netamente estos compuestos asociados a COVID-19. Puede ser un tacho con tapa, idealmente, y tiene que estar correctamente señalizado y después debe obviamente ser dispuesto como un residuo, en este caso, ya sea que esté bien sellado en una bolsa, podría ser, en este caso, basura domiciliaria, o si estamos hablando de además de un agente químico peligroso, tiene que ser tratado como un residuo peligroso en este sentido. Pero lo importante es específicamente si estamos hablando de un residuo generado por exposición a COVID-19, que esté obviamente resguardado y que esté en una bolsa y que después sea llevado a través de un residuo, por ejemplo, domiciliario. ¿Qué es lo que o cuáles son las acciones preventivas que hoy en día deben realizar las organizaciones desde el punto de vista? Primero, toda empresa, independientemente del tamaño, debe capacitar a sus trabajadores y desde el punto de vista del uso y la obligación de utilizar los elementos de protección personal. Además de eso, tiene la obligación de entregar estos elementos de protección personal tanto en calidad como en cantidad. Bien, y implementar un plan de manejo de contingencia COVID-19, además de ve- resguardar el aseo y las condiciones higiénicas de las instalaciones y además cumplir con todas las medidas preventivas y de control que está disponiendo hoy en día el Instituto de Seguridad Laboral junto con los organismos fiscalizadores. Además de eso, el trabajador debe, de cierta manera, utilizar los EPPs que han sido asignados, mascarilla, protector facial, antiparra, entre otros, promover el autocuidado, obviamente, y la higiene en la empresa, utilizar la mascarilla sí o sí en todo momento, porque se debe utilizar en un espacio público y también en el trayecto y también en un espacio cerrado, y promover el distanciamiento social. Esto es lo que más ha costado, pero yo estoy seguro que si se hace de forma correcta, estaríamos previniendo lo que es el contagio, en este caso por el COVID-19. Por otro lado, el Instituto de Seguridad Laboral, que viene siendo el organismo administrador, ISL, tiene el rol de asesorar a las empresas en el cumplimiento de todas las medidas preventivas, promover instancias de capacitación, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy en día, y velar por el cumplimiento de las medidas preventivas por parte de las empresas adheridas al Instituto de Seguridad Laboral propiamente tal. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Estamos llegando al final de la actividad de capacitación. Primero, hablamos de que se puede utilizar, por ejemplo, una mascarilla relacionada a una artesanal o también una de origen industrial. Por otro lado, también promover esta limpieza y esta sanitización de ambiente de trabajo, qué requisitos tiene que tener una empresa para poder otorgar o obtener una resolución sanitaria por parte de la Seremia de Salud, también desde el punto de vista de qué elementos son necesarios y desde el punto de vista de los elementos de protección personal que deben utilizar hoy en día los trabajadores, tanto que están destinados a realizar limpiezas específicas en lugares o elementos que utiliza una persona que son desde el punto de vista mascarilla, protector facial, entre otros tipos que ha dispuesto en este caso la organización. Y por último, las acciones preventivas que van desde el punto de vista
de la empresa, desde el punto de vista de los trabajadores y también desde el punto de vista del organismo administrador, Instituto de Seguridad Laboral. Muy contento por la capacitación. Además, quiero dejarlos cordialmente invitados a que ingresen al campus prevención del ISL. Hay una serie de temáticas de capacitación las cuales pueden ser abordadas desde ese punto de vista y en ese sentido también considerar que hoy en día la única forma de aprender prevención y de ser proactivos es generando una cultura de seguridad. Y eso es lo que de cierta manera nos falta y donde tenemos que apuntar para poder estar obviamente bien posicionados desde un punto de vista de poder prevenir esta contingencia sanitaria. Quiero darle las gracias a cada uno, estar atento a todas las preguntas que puedan disponer y agradecido por su tiempo. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, solicitamos puedan responder la encuesta de satisfacción que va a aparecer en sus pantallas y saludamos, como siempre, a todas las personas que nos ven por la transmisión de Facebook Live. Diego, mira, Valeria nos pregunta, respecto a la sanitización en el caso de los restaurantes, en los cuales lo ideal es sanitizar cada 30, 60 minutos. ¿Es posible que un experto profesional en prevención pueda capacitar al personal para realizarlas, ya que es algo inviable que una empresa externa realice la labor con esa curiosidad? Sí, es posible. Ahora, desde el punto de vista de la pregunta, lo importante es que a medida que se van aperturando, obviamente, algunos locales comerciales, seamos rigurosos en la limpieza, ¿ya? Por lo tanto, la solución obviamente va a ser dependiendo el tipo de industria. Porque, por ejemplo, un restaurante tal vez la normativa dice que debe limpiarse cada 30, 40 minutos, pero en la práctica eso va a ser inviable porque a veces una persona va a tomar o va a estar compartiendo, por ejemplo, 2 horas en una mesa junto a otra persona y la limpieza tal vez no puede hacerse cada 30 minutos. Entonces debemos ser muy rigurosos. Yo recomiendo ahí siempre, obviamente, que se asesore, en este caso, por un profesional para que lleguen a una solución a medida de lo que necesita, en este caso, este cliente, este restaurante. Siempre desde el punto de vista aplicando el criterio. Perfecto, gracias, Diego. Tenemos otra pregunta, dice, respecto a la periodicidad de las capacitaciones respecto a los EPP, ¿cada cuánto se recomienda o depende del rubro y cantidad de trabajadores? Va a depender del rubro, ¿ya? Porque muchas veces la periodicidad de las capacitaciones se definen en un programa, es decir, lo importante es que se capacite una vez al inicio y después se vayan reinstruyendo, pero la periodicidad va a depender obviamente de muchos factores, del programa de trabajo que tenga en temas de prevención o de la frecuencia que le quiere dar, en este caso, a este tipo de actividad. Pero yo lo que recomiendo siempre es que la capacitación vaya de la mano con algún proceso nuevo que esté realizando una empresa o si está definido dentro de la programación que sea y que se obedezca a esta programación que ya se consensuó anteriormente. Pero si estamos hablando ahora de una contingencia producto de COVID-19, es necesario que generemos esta cultura, es decir, capacitar, reinstruir, además de una capacitación, no tan solo reunir a todas las personas, sino que estarles diciendo en cada momento que refuercen las medidas de prevención y eso también puede contar como una mini charla. Y lo importante es dejar evidencia de esa actividad, producto de que eso es lo que solicita en este caso la autoridad sanitaria al momento de realizar una fiscalización, ¿ya? El registro de que se hizo esa actividad. Gracias, Diego. Mira, Marco Martínez dice, para las personas que trabajan en la construcción al aire libre, ¿también lo tienen que hacer cada 2 horas? Me imagino que se refiere a la limpieza y desinfección en este Me caso. imagino. Ya. En el caso de Marco, obviamente, las personas que trabajan en el rubro de la construcción tienen otro tratamiento. Las áreas de prevención de riesgo tienen bastante eh, criterio en ese sentido en estos rubros. Por lo tanto, va a depender. Si es un trabajador que trabaja solo, por ejemplo, basta con que el contrato de aseo, si es una constructora medianamente grande o si es un contratista, que realice no cada 2 horas, sino que lo importante es que sea cuando empieza la jornada en la mañana y cuando empieza o termina la jornada o se va a almorzar previo al almuerzo. Eso podríamos estandarizarlo. Lo importante en este caso es que se utilicen los elementos de protección personal
que sean necesarios, si es un contratista, que incluya a los trabajadores a que antes de almorzar o de ir, en este caso, a los comedores, o que si almuerzan en faena directamente, puedan lavarse las manos con agua y con jabón, obedecer el procedimiento. Sé que cuesta, en este caso, sé que cuesta mantener el distanciamiento social, pero lo recomendable es comer aislado de otra persona, producto de que estamos generando o estamos en presencia de un virus que no lo vemos con nuestro ojo. Entonces, desde ese punto de vista, resulta entre más preventivos somos, es mejor. Podemos tal vez almorzar de una forma rápida y después nos tomamos el tiempo de esa hora tal vez para conversar o para tratar otros temas, pero ahí siempre con mascarilla. ¿Bien? Perfecto. Y por último, Diego, Sergio Ruiz nos pregunta si tiene antecedentes del uso de radiación como ultravioleta en procesos de desinfección. Eso estaba muy reciente, hoy en día está implementándose, ¿ya? Lo que yo puedo decir respecto a ese proceso, porque todavía no es un proceso que esté 100% validado por el Instituto de Salud Pública, es que el proceso de radiación no sirve para desinfectar, sino que lo que sirve es que puede identificar dónde hay virus, ¿ya? A través de esta radiación eh, o luz radioactiva, ¿ya? Pero es algo que todavía no está autorizado para ser utilizado. Lo que sí está, y lo que sí está autorizado y lo que sí está en aplicación es colocar, por ejemplo, en filtros de aire acondicionado, por ejemplo, o de abastecimiento de aire, algunos filtros retenedores que sirvan para desinfectar el lugar, por ejemplo, durante la noche. ¿Ya? No están trabajando las personas, durante la noche vamos a realizar una limpieza de todo el lugar o vamos a dejar andando este equipo, entonces al otro día las personas llegan de cierta manera, de una forma segura, a poder trabajar. Pero específicamente el uso de radiación para generar procesos de desinfección todavía es algo que está, ¿sí? Está saliendo en el mercado. Hay algunas personas que lo están ofreciendo ya, pero todavía faltan algunos pasos para hacer un proceso ya más masivo y también debidamente autorizado. Perfecto, gracias Diego por tu respuesta. Agradecemos por supuesto también tu presentación y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Saludamos a toda la región de Magallanes y al canal de prevención y al gremio de profesionales de la prevención. Damos por finalizado este seminario y los dejamos invitados a que se sigan inscribiendo a todos los cursos que se imparten vía streaming durante el mes de octubre. Gracias Diego, que estén Muchas bien y que gracias tengan una a muy cada buena uno. tarde. Igualmente ustedes. Gracias.